Si lo hacemos de manera un poquito más sucinta o concreta, los mecanismos de hipersensibilidad, perdón, no es más que la respuesta inmune no controlada o mal dirigida. ¿Ok? Y a partir de ahí podemos ponerlos en dos vertientes. ¿Cuál es o por qué se lleva a cabo estos mecanismos de hipersensibilidades? Bueno, dos situaciones. Una, quien tiene que meter control no lo está haciendo de manera adecuada. O sea, el T regulador o el M2 está de huevón haciendo otra cosa, ¿no? Y el otro es esto que yo quiero eliminar, que normalmente siempre lo vemos en una situación infecciosa, pero no necesariamente tiene que ver siempre con situaciones infecciosas, sino eso que quiero yo destruir, quitar o eliminar, no lo puedo eliminar de manera adecuada. ¿Por qué? Habrá que ver exactamente cuál es la situación, ¿no? ¿Qué pasa en el 80% de las ocasiones? Es una mezcla entre estos dos últimos puntos que te estoy señalando. O sea, quien tiene que meter control no lo está haciendo de manera adecuada y de igual forma no puede eliminar de manera adecuada eso que está provocando la sobrerespuesta por parte del sistema inmunitario adaptativo. ¿Okay? Entonces, si tienes presente esto y lo aterrizas en los 4 ejemplos que vamos a ver a continuación, pues para ti va a ser muy sencillo poder entender justamente mecanismos de hipersensibilidad. ¿Ok? Entonces, tenlo ejemplo presente esto. Los mecanismos de hipersensibilidad empezaron a describir desde el 300 a.C. o más, incluso hay algunos más antiguos, ¿no? Los asirios fueron, de hecho, los primeros que empezaron a hablar de los mecanismos de hipersensibilidad. Pero, ¿qué pasaba en todos estos antecedentes previos? Pues todo se hacía de manera artesanal. Vamos a ponerlo así. O sea, esto está condicionado porque pues se describía la historia natural de la enfermedad, ¿no? Pero realmente no se aterrizaba en cuál era la situación del sistema inmunológico que estaba propiciando lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿a quién le debemos esta estructura? Vamos a ponerlo así, pues estos dos patólogos, por cierto, a Hell y a Coombs, ¿ok? Ellos dos empezaron a trabajar en conjunto y empezaron a darse cuenta en esto que ya estaba un tanto descrito y por darle un poquito de orden. Entonces hablamos de un cuadro de 4 renglones, ¿no? Que ha sufrido relativamente pocas modificaciones desde su publicación a principios de los 40. ¿Okay? ¿A qué le debemos a Hell y Coombs? Bueno, primero, ellos nos establecieron en 4 órdenes, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y ellos empezaron a estructurar, de hecho el último que se describió es el A1, curiosamente, en cuanto a la rapidez y cuál es el mecanismo involucrado de la falla de regulación. Entonces, como te puedes dar cuenta, los minutos o los segundos es en la inmediata, de ahí su nombre, ¿no? Y la más tardía es justamente la retardada o la tipo 4, ¿ok? La 2 y la 3 van ahí en un punto intermedio. ¿Reacción de qué? Bueno, de que justamente tú tienes exposición y empiezas a manifestar los signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, por eso tiene un trasfondo clínico importante. Y el otro escenario es que aquí, en esta última columna, nos está señalando quién es el responsable de esa lesión y esa inflamación tisular. Como te puedes dar cuenta, en los primeros 3, fundamentalmente está condicionado por anticuerpos de distinto índole. Vamos a ir señalando a detalle cada uno de ellos. Y en el último son ya propiamente las células, concretamente los linfocitos sensibilizados y la respuesta que montan justamente al hacer ese tipo de polarización. No te preocupes, de todas maneras vamos a ir comentando cada uno de ellos en particular. Vámonos por la primera, la hipersensibilidad tipo 1. Es la que posee una más clara correlación inmunopatológica. ¿Por qué? Porque esta la puede diagnosticar hasta tu abuelita, ¿no? Digo, no por demeritar a tu abuelita ni mucho menos, pero esto es, por ejemplo, si tú eres alérgico al camarón y comes camarones y a los pocos minutos te empiezas a hinchar y llenar de ronchas,
sabemos quién justamente fue el responsable y el condicionante de la sobrerespuesta por parte del sistema inmunitario. Entonces, por eso es la que es más fácil de diagnosticar, vamos a ponerlo así. Se llama reacción de tipo inmediata. ¿Y qué tan inmediata puede ser? Segundos. O sea, las primeras reacciones incluso ocurren en los primeros 15 segundos después de la administración, introducción o lo que sea justamente que está condicionando esto. ¿Qué tan tardía puede ser? Máximo 1 hora. No hay reacciones de hipersensibilidad que vayan más allá de 1 hora por este mecanismo que vamos a revisar. Y ejemplos clásicos de estos mecanismos de hipersensibilidades, pues yo te puedo poner ahí varios, ¿no? Rinitis alérgica de reciente diagnóstico, asma de reciente diagnóstico, urticaria, es decir, presencia de ronchas, ¿no? De manera generalizada. La misma anafilaxia es un ejemplo clásico de hipersensibilidad tipo 1. ¿Okay? ¿Por qué está dado? Bueno, esto fundamentalmente está dado porque hay una mayor cantidad de IgE que me está sensibilizando o me está marcando las células efectoras. Y a partir de ahí me está provocando que ellas liberen sus mediadores y se traduzcan en esta situación que hemos visto que es inflamación y lesión tisular. O sea, el principal responsable es la IgE. ¿Okay? Y si empiezas a sacar de dónde viene la IgE y cómo se origina, entenderás ya mucho de lo que vamos a explicar a continuación. O sea, ahora se trata de aplicarlo. Vamos para acá. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 sufren dos momentos. El primero, que como su nombre lo indica, es la primera exposición. ¿Okay? ¿Dónde? ¿Qué pasa en la primera exposición? Llega ese antígeno, cuya naturaleza puede ser muy diversa, ¿no? Vamos a poner, para los que tienen rinitis alérgica, un alergeno respiratorio, ¿no? Un grano de polen. Tienes una primera exposición, ese antígeno atraviesa la barrera epitelial y entonces es captada por las células presentadoras de antígeno, se lo muestran los linfocitos vírgenes, es el linfocito virgen de tipo CD4 y le dice a la célula B, oye, prodúceme anticuerpos en contra de esto que estoy reconociendo y particularmente la sobreproducción de IgE específica frente a ese antígeno es lo que me está condicionando ese problema. Normalmente, en la hipersensibilidad tipo 1, en la primera exposición no ocurre nada o no tienes manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque justamente está ocurriendo esto, ¿no? Se está generando la IgE y está llegando a los receptores de alta afinidad que tienen las células innatas. En este caso, que ya lo hemos revisado, pues ¿quién tiene el receptor de alta afinidad? Basófilos, células cebadas, eosinófilos, ¿no? ¿Qué pasa en una segunda exposición? Esa inmunoglobulina, ya está pegada a su receptor. Ese antígeno lo captan estos anticuerpos y entonces a partir de ahí, ¿qué hace la célula cebada? Me libera los mediadores preformados. Como que histamina, triptasa, como ya lo habíamos revisado en la clase anterior. Y ellos son los principales responsables de lo que me manifiesta el paciente a la hora que yo lo exploro. O lo que yo estoy viendo en el paciente, según sea el caso. ¿Ok? Entonces, si entiendes esto, entenderás que en la primera exposición, ¿por qué no tenemos manifestaciones clínicas? Porque está ocurriendo esto, ¿no? Célula dendrítica presente en MHC, el linfocito T virgen, hay coestimulación, ¿no? Y entonces hay expansión clonal, linfocitos efectores, concretamente esto sufre retroalimentación hacia el linfo B y entonces el linfo B degenera en célula plasmática y me produce anticuerpos de este isotipo responsables, ¿no? De tal forma que, pues, el problema viene a partir de la segunda exposición o donde debería de haber riesgo. O sea, tú no puedes ser o mostrar síntomas de hipersensibilidad tipo 1 al maracuyá si nunca has comido maracuyá previamente, por obvias razones. ¿Por qué? Porque recuerda que el brazo responsable es la inmunidad adaptativa y la adaptativa sí se acuerda. Y al acordarse, pues evidentemente eso va a hacer que cada vez que tú tengas reexposición, generes respuestas más rápidas y más intensas, por obvias razones, ¿no? ¿Condicionadas por qué?
pues por esta situación, ¿no? Hay un entrecruzamiento o capping, como ya lo habíamos visto en la clase pasada, y a partir de ahí se liberan los mediadores performados. En la hipersensibilidad tipo 1 tengo dos momentos, las que ocurren los primeros segundos o minutos, generalmente dadas por ellas, ¿no? Las que estoy señalando ahorita, histamina, triptasa, protoglicanos, etc. Y lo que va a venir un poquito después, horas después de los primeros síntomas, que está generado por las síntesis de moléculas de nuevo, que ya habíamos revisado en la clase anterior. Tanto mediadores lipídicos de la inflamación, como algunas otras citocinas y quimosinas que se dan como respuesta ¿de qué? De que esta célula detectó y se activó, por obvias razones. Ahora bien, ¿cuáles son manifestaciones clínicas de hipersensibilidad tipo 1? Pues puede ser esta, como la que estás viendo aquí, ronchas, ¿no? Ronchas por todas partes. 2, como este muchacho que está ligeramente inflamado, ¿no? Angioedema. 3, asma de reciente diagnóstico, o sea, la que apenas está arrancando, o rinitis alérgica, son ejemplos clásicos justamente de hipersensibilidades tipo 1, ¿ok? Hay muchísimas manifestaciones y vuelvo a repetir, como viene la exposición y obviamente tiene síntomas, pues es la que podemos cruzar fácilmente. Es la que el paciente, por ejemplo, cuando vaya contigo, te dirá, es que yo sé que soy alérgico a los gatos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me expongo el pelo de gato empiezo a estornudar, ¿no? Y si no me pasa esto, bueno, pues probablemente sí sea. ¿Por qué? Porque pues es muy franco, ¿no? El poder asociar qué es la causa y cuál es el efecto. Ahora bien, las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, ¿ok? Se caracterizan por interacciones antígeno-anticuerpo. Es decir, aquí tengo otras inmunoglobulinas que a diferencia de lo que veíamos en la hipersensibilidad tipo 1, estas están furulando ahí en el plasma, ¿no? Se están moviendo. Y van a hacer interacción con lo que empiezan a reconocer en donde esté, ¿no? Y obviamente eso da las manifestaciones clínicas correspondientes. Ahorita voy para allá. Entonces, si esto está condicionado por distintos tipos de anticuerpos que están furulando en el plasma, pues adivínense qué isotipo es el principal responsable. Pues justamente las dos que son más abundantes en plasma, concretamente IgG con cada una de sus subclases, IgG 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Pero no solo los mecanismos de hipersensibilidad están condicionados por la acción directa del anticuerpo. También recordar que la IgG también puede producir activación de la vía clásica de complemento y obviamente me puede generar anafilotoxinas con el posterior reclutamiento de polimorfonucleares y así genero yo una inflamación mediante varios mecanismos celulares, ¿no? Con, obviamente, la posterior lesión de los tejidos, ¿ok? Ya, entonces, hablando de reacciones de hipersensibilidad tipo 2, tenemos de tres tipos. La citotóxica, citoestimulante y citoneutralizante. La citotóxica, como su nombre, o sea, si de hecho, si ves estos tres tipos, no es más que la aplicación de las acciones de la inmunoglobulina. Yo te decía, las inmunoglobulinas tienen tres funciones genéricas entre todas. Citotoxicidad, neutralización, ozonización. Entonces, lo que estás viendo aquí, pues no es más que pues, la reacción exagerada que hace la inmunoglobulina, ¿no? Citotóxica, como su nombre lo indica, voy a destruir a la célula. Citoestimulante es, me voy a pegar a algo, normalmente un receptor, y voy a confundir al receptor y esto va a generar una reacción agónica. Y citoneutralizante, donde voy a, como su nombre lo indica, frenar la respuesta o le voy a quitar la acción biológica que está haciendo dicho componente que yo estoy detectando. Es mucho mejor entenderlo cuando lo vemos justamente en las situaciones clínicas y te vamos a ir comentando ejemplos de los mismos. ¿Okay? Por ejemplo, manifestaciones clínicas de citotóxica es la trombocitopenia autoinmune o la transfusión materno-fetal, es esta incompatibilidad de RH o ¿cómo se llama? O grupos ABO,
miastenia gravis o enfermedad de Graves, no se preocupen. Cada uno de estos vamos a irlo puntualizando para que quede muy claro. ¿Okay? Vamos a hablar de la citotóxica. Y este escenario ya lo habíamos revisado. Entonces, creo que para ti va a ser muchísimo más sencillo entender. O sea, está chiquitín en panza de mamá, ¿no? Creciendo feliz y contento. Aquí está mamá. Y resulta ser que mamá es O negativo, vamos a ponerlo así, ¿no? Y chiquitín es O positivo. Ese es su primer embarazo, ¿no? Como ya lo habíamos revisado cuando vimos generalidades de inmunidad innata, tú tienes anticuerpos naturales contra el grupo ABO y el factor RH, pero son de tipo IgM. Entonces, en el primer embarazo sabes que no te va a condicionar ningún problema. ¿Por qué? Porque las IgMs no pasan la barrera hematoplacentaria. Si ustedes recuerdan este receptor neonatal que habíamos revisado, pues jala IgGs, pero no jala de IgMs. Entonces no hay problema, ¿no? El primer embarazo podrá evolucionar sin ningún tipo de situación, feliz y contento, y no va a haber ninguna bronca. ¿Cuándo es el momento donde hay intercambio de sangre materno y fetal? ¿Hasta qué momento del embarazo? Hasta el parto. Hasta el parto, exactamente. Si fuera parto o cesárea, y es cuando las sangres probablemente se mezclan, ¿no? Sobre todo cuando se da el desprendimiento justamente de la placenta, que es donde hay mayor intercambio materno-fetal. ¿Okay? En ese momento, realmente es cuando ocurre la sensibilización. Es decir, cuando ahora sí, estos antígenos que tienen estos eritrocitos y que mamá no tiene, los empieza a detectar y ahora sí puedes empezar a generar anticuerpos, pero ahora sí específicos para acá de tipo IgG, y ahí sí vas a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Supongamos que esa mamá se vuelve a embarazar, porque ni modo que esté sola, ¿no? Y tenemos exactamente el mismo escenario. Mamá O negativo y chiquitín, segunda gesta, segundo embarazo, O positivo. ¿Me estreso o no me estreso? Exactamente. Como esta mamá ya tuvo exposición y ya va a generar IgGs en contra del factor RH, pues ahora sí, durante todo el embarazo pueden estar pasando esos anticuerpos. ¿Y qué va a pasar con estos eritrocitos? Los va a destruir, condicionando una situación muy grave que se llama hidrosfetálisis. O sea, realmente estás haciendo anemia, es decir, estás rompiendo eritrocitos por la sobreexposición o la sobreproducción de IgGs de parte de mamá hacia el niño. Tú me dirás, oye, Víctor, pero pues esta no es una situación pues patológica, ¿no? O sea, realmente esto ocurriría con cualquier situación, pongámosles bacteria, virus o lo que sea. Sí, pero recuerda que el embarazo es una situación fisiológica, no es una situación patológica. Por obvias razones, en teoría, esto no tendría que estar pasando, pero ocurre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues estos anticuerpos llegan a ese nivel, puede haber destrucción eritrocitaria, e incluso hay riesgo de viabilidad del embarazo. O sea, igual ese chiquitín simplemente no llega a término. Se ovita antes de tiempo. ¿Ok? Ahora, citoneutralizante. Ejemplo clásico para entenderlo, miastenia gravis. Como tú recuerdas, en la placa neuromuscular tienes el botón final sináptico, tienes la placa neuromuscular, y esa motoneuronal me va a liberar acetilcolina, que van a captar sus receptores. ¿Para qué? Para activar los canales dependientes de voltaje, ¿no? Hay despolarización de la membrana. En esa despolarización de la membrana se libera calcio del retículo sarcoplásmico, entonces el calcio llega a los puentes cruzados, actina miosina, contracción, felices y contentos, todos felices, ¿no? Eso pasa de manera normal. ¿Qué pasa en miastenia gravis? Que tú tienes anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina y está bloqueando tu respuesta. O sea, como tiene afinidad y se pegan ahí, pues el botón o la motoneurona liberará un chingo de acetilcolina, pero simplemente no tiene dónde pegarse. Y si no hay dónde pegarse, pues lástima Margarito, pues simplemente no hay forma de, ¿no? Entonces, esa es la explicación de la miastenia gravis, ¿no?
a través de un mecanismo de tipo 2, de tipo citoneutralizante. Ahora bien, vamos a la otra. Mándeme. Supongo que en cuánto tiempo. Ujú. Ok. ¿Por qué? Yo te diría, ¿por qué? Podría ser porque ya se destruyeron los receptores y ya no generan nuevos o algo así. Si esto fuera cierto, todos los de Myasthenia gravis estarían muertos antes de los 6 años, ¿no? Afortunadamente no ocurre así. ¿Por qué? Porque incluso fisiológicamente no conviene. Obviamente tienes que estar siguiendo o generando nuevos receptores. ¿Por qué te está durando más tiempo? Exactamente, porque sigues produciendo. Y como estás sacando cada vez más receptores, obviamente te sigue el estímulo sensibilizante y por eso pues se mantiene estable durante el tiempo, ¿no? Justamente. De hecho, esto es muy franco verlo en relación a lo que me estaba mencionando José Luis y Pablo. ¿Por qué? ¿Cuándo es el momento en el cual el paciente con miastenia gravis mejora? Cuando se va a dormir. ¿Por qué? Porque justamente como no hay contracción activa, muchas de las células musculares internalizan ACH, entonces tienes el anticuerpo libre y no hay mayor problema. Tan pronto se empieza la actividad física de la mañana, empiezan otra vez a exteriorizarse esos receptores de acetilcolina, se empiezan a pegar y entonces esa pues mayor fuerza matutina se va perdiendo a lo largo del día, ¿no? Y entonces al final de las 7, 8 de la noche, pues ya simplemente ya no se pueden seguir avanzando ni nada. ¿Por qué? Porque ya no tienen receptores justamente libres, ¿no? Entonces esto resulta un problema mayúsculo. Ahí la pregunta, ¿no? Buena pregunta. No sabemos, ¿no? O sea, si nos vamos a las bases del patrón genérico de todas las reacciones de hipersensibilidades, es porque el macrófago o el T regulador no hizo lo propio, o la otra es porque no puedo eliminar el estímulo. Obviamente no puedes eliminar receptores de ACH, es incompatible, ¿no? Entonces el problema mayoritariamente viene con la regulación, porque ese linfocito T que tenía ese TCR que permitía detectar el receptor de ACTH, lo dejaron avanzar y nadie le metió freno. ¿Ok? Vamos a la que sigue. Ahora, citoestimulante. Tercer escenario de la hipersensibilidad de tipo 2. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, como tú recuerdas, la producción de hormonas tiroideas está generado por la liberación de TSH por parte de la adenohipófisis que va al folículo justamente tiroideo que captan las células y a través de ahí se da la producción de T3 y T4 pegándole 3 o 4 moléculas de yodo, ¿no? Como tú bien sabes. Esto es fisiología segundo semestre. ¿Qué pasa en la enfermedad de Graves? ¿No? La enfermedad de Graves, lo que ocurre es que empiezas a generar anticuerpos anti el receptor de TSH. Tú dirías, entonces los estoy destruyendo. No. Aquí lo que está pasando es que cuando ese anticuerpo se pega a este receptor, hace un efecto agónico. O sea, le dice al receptor, yo soy TSH. Y entonces, literalmente lo que hace es exprime el coloide. ¿Para qué? Para que libere un friego o sintetice un friego de T3 y T4. Entonces, estos pacientes hacen unos hipertiroidismos, pero brutalmente altos, ¿no? O sea, ves T3 y T4 y lo vas por los cielos, ¿no? Por obvias razones. Ahora, ¿quién les dio bio? ¿Qué ustedes? Doctor Ahumada. Bueno, entonces, si yo graficara el Graves, porque Graves le gusta mucho a Miguel, te diría, bueno, entonces empezamos a aumentar y aumentar la producción de T3 y T4, enfermedad de Graves, y después paulatinamente va cayendo. Cae, hasta que T3 y T4 prácticamente está ya inexistente. Esto es tiempo. Estos son concentraciones de T3 y T4 en plasma.
Mi pregunta al estilo Miguel es, mi estimado médico Blasto, es ¿por qué? ¿Por qué vemos este fenómeno en la enfermedad de Graves? ¿Por qué? ¿Será? Puede ser por retroalimentación negativa. ¿Pero aquí el problema está en la glándula o está en la hipófisis? No, en la glándula. Entonces no es hipófisis, ¿no? Puede ser porque se destruyen los folículos ¿Por qué? por los anticuerpos. Exactamente. Ese anticuerpo, aunque está haciendo una acción agónica, sigue opsonizando, sigue haciendo citotoxicidad. Entonces, pues tú vas a empezar a reclutar cada vez neutrófilos y muchas otras células que poco a poco van a ir pues, destruyendo la glándula, ¿no? O sea, al principio la estás exprimiendo, ¿no? Y por eso tienes T3 y T4, pero particularmente T3 hasta el cielo, ¿no? De hecho, son de los hipotiroidismos más difíciles de tratar, porque literalmente están así todo el tiempo, ¿no? Y después, paulatinamente, empiezan a caer en hipotiroidismo. Y la explicación es justamente esta. En algún momento espero y riego al señor de la Salle que te dé clases, mi queridísima Alma Vergara, en endocrino. Y vas a ver Graves, pacientes con Graves para aventar, ¿no? Y te va a decir, a veces cuando el Graves es muy grave, o sea, cuando es muy difícil controlarlo, lo que le dan es mejor darle yodo radioactivo. ¿Para qué? Para que el yodo lo capte la glándula, termines por quemar la glándula y acelerar este proceso. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? En la historia natural de la enfermedad, esto va a pasar. Si tú destruyes antes el folículo, ese receptor de TSH ya no va a estar. Ya no vas a tener el efecto agónico. Y entonces, esto que ibas a ver 2 o 3 años después, lo ves acá, ¿no? Y es muchísimo más fácil suplementar hormonas que frenar hormonas. ¿Ok? Entonces, incluso hasta en endocrino hay inmunología aplicada, sin duda, ¿no? Y mi Jedi Master, Almita Vergara, te va a hablar justamente de esta situación. Nada más tenlo presente, de que es un mecanismo de hipersensibilidad tipo 2. Ahora, reacción de hipersensibilidad tipo 3. Doctor, una pregunta. Mándeme. O sea, entonces la citoneutralizante destruye el receptor y la citoestimulante estimula y destruye el receptor. Exactamente. Nada más que la destrucción la vemos a más largo plazo. Ok, entonces más bien sería como, a ver si entendí, o sea, la citoestimulante lo que va a hacer es, bueno, no, yo me respondí solita, ya me respondí yo, perdón, lo siento. ¿Segura? Sí, ya. Ok, Pau. Bueno, reacción de hipersensibilidad tipo 3. Gracias al señor de la Salle, esta va a ser la menos frecuente que vas a encontrar. ¿Por qué? Porque aquí los pacientes se ponen gravísimos, pero gravísimos, ¿no? Pero bueno, por muchas situaciones, esta va a ser la menos frecuente, pero hay que estar prevenidos por si la llegas a entender o la llegas a detectar, saberla tratar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? En la tipo 1 tenía la IgE pegada a la célula. En el tipo 2, la IgG estaba furulando por ahí en plasma y se pegaba a alguna situación. En la de tipo 3, formo algo que se llaman inmunocomplejos. Es decir, tengo el antígeno y tengo miles, o bueno, varias células, varias inmunoglobulinas pegadas a ese antígeno. O sea, hice un muégano de inmunoglobulinas pegadas a algo. Entonces, esto va a ser, pues obviamente, como este muégano de inmunoglobulinas que ahorita vamos a ver en el esquema, y que se van a empezar a depositar en las membranas. Yo me voy a 2 puntos muy sencillos para que más o menos vayas entendiendo qué ocurre en este mecanismo de hipersensibilidad. Como proteína, la inmunoglobulina que carga debería de tener. Negativa. Negativa.
totalmente, ¿no? Cuando se forman estos inmunocomplejos, donde tienes el antígeno y muchas inmunoglobulinas pegadas al antígeno, la carga negativa de este inmunocomplejo se invierte y se termina siendo una carga positiva neta. Pero no es por la proteína, sino por todo este muégano que generaste de todas las inmunoglobulinas ahí pegadas. Y al ser un monstruo, o sea, por así decirlo, porque la inmunoglobulina es chiquitirrina, ¿no? Pero al ser un monstruo, porque tienes a todos ahí amontonados, esa carga positiva se va a depositar donde normalmente encuentro cargas negativas mucho más evidentes. ¿Dónde es esto? ¿En qué membrana tú encuentras cargas negativas importantes? En el riñón. ¿Cuál? En el riñón. Por ejemplo, ¿no? En la membrana basal, junto con los podocitos, hay una carga negativa importante. ¿Dónde más? ¿Dónde tienen las membranas basales más gruesas y con mayor carga negativa? No, realmente no. De hecho, no tiene membrana basal, porque es tejido conectivo, ¿no? Y la membrana basal es epitelial. Pero no es como lo más negativo, ¿no? O sea, si sacas la carga neta del tejido conectivo, seguramente termina siendo neutro o ligeramente positivo, por muchos otros elementos que tienes ahí. ¿Dónde hay otra membrana basal gruesa? ¿Las meninges, doctor? Eso es lo único que se me ocurre que fuera muy grueso, perdón. Las meningias, cerca de la bala, pero no. Pulmón, por ejemplo, otra membrana basal bastante gruesa, ¿no? Donde más membrana sinovial, ¿no? ¿El hígado, doctor? No. Bueno, te la compro, Pau. O sea, la verdad es que, o sea, no es la más gruesa, pero sí tiene una carga negativa importante, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando fui con el reumatólogo, él pensaba que yo tenía hepatitis autoinmune. Entonces, pues digo, está grande el hígado, pues es grueso, yo me imagino que es por eso, ¿no? No, pero o sea, no es por lo que tenga la membrana basal más gruesa, no tal cual. Y de hecho, hepatitis autoinmune es un mecanismo de hipersensibilidad completamente distinto que veremos en su momento, ¿no? Entonces, pulmón, superficie, epitelios articulares, ¿no? Glomérulo, plexos coroideos, ¿no? Ahí hay otro epitelio importante a ese nivel. Entre algunos otros, son las membranas basales donde tienes una mayor cantidad de carga negativa, ¿no? Ahora, si analizas un poquito el contexto de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus o las vasculitis autoinmunes, ¿cuáles son clásicamente los órganos de choque? Pulmón, riñón, superficie articular. ¿Por qué? Porque las enfermedades autoinmunes, digo, no quiero decir todas, pero sí una gran mayoría de las mismas, están condicionadas por la producción de inmunocomplejos. Entonces, si tú entiendes lo que está pasando, entenderás por qué esos son mayoritariamente los órganos de choque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se depositan estos inmunocomplejos, hay ozonización, hay reclutamiento celular, hay activación de complemento y hay lesión tisular y alteración de las mismas. Ahorita vamos a ir viendo esto en el contexto. ¿Okay? Entonces, esto no lo vamos a tocar ahorita, pero esto sí. Este es el vaso sanguíneo, ¿no? Y el inmunocomplejo es lo que te decía, tienes un antígeno central y tienes varias inmunoglobulinas ahí pegadas. Si entiendes esto, y que depende enteramente del tamaño,
Adivina cuál es la principal inmunoglobulina que te genera mejor inmunocomplejos. IgG. No. M. IgM, exactamente, porque tienes un monstruo de 5 inmunoglobulinas pegadas, y si tienes 2 o 3 IgMs ahí pegadas, pues imagínate el tamaño del complejo, del muégano, ¿no? Esto hace una carga negativa. Mándeme. ¿Cómo? O sea, también se les pegan también se les pega albúmina a estos inmunocomplejos o no? No, afortunadamente no, porque si no tendríamos un problema mayúsculo ahí, ¿no? Pero no, nada más es muchas inmunoglobulinas pegadas alrededor del antígeno. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces, en el vaso sanguíneo, por ejemplo, en el endotelio, tenemos una membrana basal, pues nada despreciable, ¿no? Entonces se depositan donde hay carga negativa, y entonces hay citotoxicidad por acción directa del anticuerpo, y también hay reclutamiento de neutrófilos o de polimorfonucleares, justamente por la acción indirecta que está haciendo justamente esas inmunoglobulinas, ¿ok? Con la consecuencia de destrucción celular y daño endotelial, ¿no? Ahora, las reacciones de hipertensión tipo 3 pueden ser locales o sistémicas. Desafortunadamente, la mayor parte de las veces son sistémicas, o sea, pasan muchos niveles. De hecho, por ejemplo, la glomerulonefritis post-estreptocócica es un ejemplo clásico, por ejemplo, de hipertensión tipo 3. La fiebre reumática en todo su contexto, ¿no? Con sus criterios mayores de Jones. Bueno, eso que estás viendo, criterios mayores de Jones, es manifiesto de los inmunocomplejos que provocó el estreptococo beta hemolítico de grupo A. ¿Okay? Pues tienes esos nódulos, por eso te duelen las articulaciones, por eso tienes esta corea de Sydenham, justamente por el depósito que está condicionando a ese nivel, entre muchas otras cosas, ¿no? Y los inmunocomplejos, clásicamente hablando, están constituidos principalmente por IgM, pero también puedes generarlos por IgG o IgA, ¿no? Por varias razones. Y el ejemplo más clásico es la enfermedad del suero. Ahorita vamos a ir hablando de qué es la enfermedad del suero. La enfermedad del suero, o reacción de Artus, está descrita por este hombre malagardísimo, ¿no? De su época, que se llama Maurice Artus, ¿no? Que está agarrando la serpiente de manera un tanto sugestiva. Este hombre nunca le gustó la ciencia, la verdad es que no. De hecho, se llevaba con gente de muy alta, pues vamos a poner, clase, como estos marineros o estos secuestradores a sueldo, o sea, gente de bien, ¿no? Para 1800, imagínate. Toda esa gente que contrataban los museos, por ejemplo, el británico, el alemán y demás, para llenar sus colecciones, con esa gente se llevaba Maurice Artus. O sea, era una gente maravillosa, llena de alta clase, ¿no? Pero lo que tenía este hombre, así como los amigos de Fer, por ejemplo, ¿no? Lo que tenía Maurice Artus es que era muy buen observador. Y yo no sé cuántas veces Maurice Artus cruzó el océano, ¿no? No sé cuántas veces. Pero lo que él empezó a darse cuenta es que, por ejemplo, cuando llevaban espécimes, por ejemplo, vamos a suponer, venían de la Amazonia y se iban al Museo Británico, pues tú sabes que en la Amazonia hay unos cuantos animales ponzoñosos, ya no digamos en Australia, ¿no? Entonces, imagínate si alguno de esos animales se te escapaba, digo, parece albur, pero no es albur, se te escapaba la serpiente a la mitad ¿cómo se llama? De la travesía del barco, estabas a la mitad del Atlántico, y mordía a algún marinero. O sea, lo más probable es que ese güey valía madres, ¿no? Por obvias razones, ¿no? O sea, era barco de vela, ¿no? Lo que muchos de sus gañanes, ¿no? Que nuevamente con los cuales se llevaba bien, lo que cuando pasaba esto, agarraban ese espécimen, hacían que mordiera justamente al caballo, a la mula o al animal de carga. Tomaban un poquito de suero de ese animal después de varias horas o días y se lo inyectaban
se lo administraban al sujeto que justamente acaba de morder. O bueno, mordió horas atrás. Y el cuate normalmente la libraba. Y Maurice Sartre se empezó a dar cuenta que la libraba y más o menos 3 semanas después, el güey se ponía gravísimo, ¿no? O sea, prácticamente se ponía en peores condiciones del original. ¿Ok? Y esto le empezó a llamar la atención. Y a partir de ahí le vino la curiosidad de la ciencia y empezó a ser muy buen clínico. O sea, él nunca estudió medicina. De hecho, no sé si estudió algo, la verdad. Pero empezó a meterse en este negocio y empezó a describir muy bien. Y si tú agarras las publicaciones originales de Maurice Sartre, te explica súper bien cómo se va dando la enfermedad o la hipersensibilidad de tipo 3. ¿Okay? Porque él empezó a darse cuenta de que esta edema, esta vasculitis que él veía que pasaba justamente en los marineros, pues digo, en ese momento todavía no había manera de aislar los anticuerpos, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que eran por estos complejos inmunológicos. Entonces, por eso la hipersensibilidad tipo 3 también se le reconoce como reacción de Artus, porque justamente él fue el que lo describió. ¿Qué pasa si lo hablamos fisiopatológicamente? Pues es un mecanismo de hipersensibilidad, ¿no? Y normalmente se da o se daba porque nosotros antes de los 90s utilizábamos una cantidad impresionante de proteínas de origen animal para acciones terapéuticas. ¿Okay? La albúmina que se administraba a los pacientes, por ejemplo, cuando tenían hipoalbuminaria, era porcina, ¿no? El suero antialecrán, antiviperino, ¿no? Antiarácnido y demás eran bovinos o equinos, la mayor parte de ellos, ¿no? Entonces, al tener este pool de anticuerpos o de proteínas de distintos orígenes animales para acciones terapéuticas, pues obviamente esto propiciaba mucho más que se formaran estos inmunocomplejos, ¿no? Entonces, podía provocar de que las inmunoglobulinas o varias inmunoglobulinas se pegaran a esa proteína extraña que nosotros administrábamos al ser humano y que pues a partir de ahí se hiciera como este muégano del cual hemos hablado. ¿Okay? Entonces, este depósito de inmunocomplejos se deposita en la pared del vaso, como estás viendo en esta microfotografía. Y como te puedes dar cuenta, genera un poco de desmadre. ¿Por qué? Porque estos puntitos que estás viendo aquí no son más que linfocitos y neutrófilos activados como producto del resultante de sus inmunocomplejos. Y como te puedes dar cuenta, esto es un vaso sanguíneo, aquí hay todavía unos eritrocitos, pero aquí hay eritrocitos que no tendrían que estar aquí en este tejido conectivo laxo. Y esto es porque hay hemorragia. Esta ruptura de la pared del vaso sanguíneo, como producto de la activación de las vías de complemento y la activación de estas células que están llegando a este nivel, se llama leucocitoclasia o leutocitoclasis, ¿no? Si lo ponemos en latín, ¿no? Que no es más que la ruptura del vaso sanguíneo con edema de la pared. Edema de la pared quiere decir que se está hinchando porque está llegando todo el mundo al sitio, ¿no? Daño de las células endoteliales por varias razones y la consecuencia hemorragia. Estas cosas son distintivas justamente de la hipersensibilidad tipo 3, ¿no? Para los que vayan a hacer su internado en Nutri, en el Federico Gómez, en el López Mateos, en La Paz, les va a tocar muchas veces hacer biopsias, ¿no? De estas situaciones, y si encuentran esto, pues, y el patólogo les reporta esto, pues ya saben más o menos por dónde va la situación, ¿no? Ahora bien, me voy acá, porque esto no es importante. Esto sí. A diferencia de lo que pasa en hipersensibilidad tipo 1 y tipo 2, ¿no? Donde pues depende justamente hacia dónde está pegando la inmunoglobulina o frente a qué está sobrereaccionando esa inmunoglobulina. En la enfermedad del suero o la hipersensibilidad tipo 3 tiene como datos muy característicos, o sea, varía poco independientemente cuál fue el origen. Y uno de los puntos más importantes es la situación de fiebre alta, o sea, fiebre machina. Estoy hablando de 39 grados centígrados o más. Que el paracetamol y ibuprofeno le hace nada, ¿no? La otra es ataque al estado general, o sea, los pacientes se ven muy jodidos, ¿no? Y empiezan a tener varias manifestaciones sistémicas, como que urticaria, ¿no? O sea, ronches,
o erupciones cutáneas morbiliformes, es decir, que asemejan sarampión. ¿Qué otra cosa? Artritis, es decir, inflamación articular, y artralgias, es decir, dolor articular, que son cosas distintas, no hay que confundirlas. ¿Okay? Nefritis, por lo que nos comentaba María hace rato, ¿no? Pues en el glomérulo hay una, imagínate que está llegando esto mismo que viste en la microfotografía, pero a nivel renal, las gónadas se te empiezan a subir al anillo de Valdeyer, ¿no? Y evidentemente neuropatía y vasculitis, ¿no? De hecho, si ves el cuadro de fiebre reumática que te describí en Murray, aquí está metido. Y normalmente la fiebre reumática venía de un antecedente de varias semanas previas de una infección por estreptococo hemolítico de grupo A. No se da de manera inmediata. Y es por la formación de los inmunocomplejos versus la proteína M. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan tarde viene la enfermedad del suero normalmente? Bueno, normalmente está asociado a medicamentos al día de hoy. ¿Por qué? Porque cada vez utilizamos menos proteínas de origen de otros animales, ¿no? Normalmente lo vemos de 1 a 3 semanas posterior al medicamento. Entonces, esto implica un reto diagnóstico importante. Si tú luego no te acuerdas ni qué tragaste el día de ayer, ahora imagínate preguntarle a doña Chonita, a ver, doña Chonita, ¿qué tomó hace 1 o hace 3 semanas? Uy, doctora. Y empieza a rascar. Entonces, hay que hacer buen ejercicio clínico. O sea, tienes que saber interrogar muy bien y de manera dirigida. De hecho, en el 60% de las veces no encontramos cuál fue exactamente la causa desencadenante, lo cual también implica un riesgo para ese paciente en particular, ¿no? Normalmente no debería de pasar, porque normalmente agarra lo sospechoso y todos los sospechosos van para afuera. Pero si ese paciente volviera a tener exposición a esa misma cosa que generó el inmunocomplejo, una segunda o una tercera vez, el tiempo se va a cortar muchísimo de exposición y de manifestaciones clínicas. Y se puede acortar de 12 hasta 36 horas, a diferencia de las unas 3 semanas originales. ¿Por qué? Es muy sencillo entenderlo. Es adaptativa. Acuérdate que la adaptativa se acuerda y siempre va a ser reacciones más rápidas y más intensas en las exposiciones repetidas. Entonces, por eso se puede acortar muchísimo el tiempo. ¿Okay? Pero va a dar el mismo espectro clínico, como fiebre, nefritis, artralgias, bla, 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 bla. Doctor, una pregunta. Sí. Entonces, puede ser, es que entendí que puede ser tanto como por proteínas como fármacos. Ahorita, bueno, en la actualidad es por fármacos, ¿no? Sí. O Fármacos es la causa número 1 el día de hoy. ¿Y puede haber otra cuestión? Sí, sí hay algunas otras. Por ejemplo, algunos medios de contraste pueden ser causantes de enfermedad del suero. Por ejemplo, el día de hoy anticuerpos monoclonales, digo que al final del día terminan siendo fármacos también, pues son causa de ellos. Algunas toxinas, ¿no? Por ejemplo, algunas enterobacterias, concretamente a Proteus, puede dar manifestaciones de enfermedad del suero, ¿no? Entre algunas otras, ¿no? Pero pues estas otras son mucho menos frecuentes, sin duda. Entonces, manifestaciones clínicas. O sea, vamos a transportar lo que estamos viendo aquí. Esta fotografía que estás viendo aquí es un chiquitín que tiene enfermedad del suero. Entonces, si analizamos un poquito la imagen, que no es agradable, pero bueno, pues vale la pena aplicarlo para que no se te olvide, entenderás justamente lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, primero quiero que veas la carita, ¿no? Este chiquitín se ve inflamado, se ve hinchado. O sea, no se ve justamente un semblante como más delgado, como un niño, ¿no? Obviamente, pues ve lo que tiene en la piel. Tiene un chorro de ronchas que te decía. O sea, tiene urticaria, ¿no? De hecho, si te fijas la del abdomen, incluso tiene varias, ¿cómo se llama? Lesiones confluentes que están haciendo una ronchotototototota, ¿no? Ahora, ve la cara. O sea, no le está pasando bien. Se ve jodidón, ¿no? Pobre. Trae facies de dolor. Y quiero que te fijes justamente en las manitas, ¿no? Las manitas las tiene así. ¿Y esto por qué es? Porque tiene artritis, tiene dolor articular. Y justamente lo que está tratando de evitar es justamente el movimiento porque le está doliendo, ¿no? Entonces,
puede ser desde algo como esto, pero puede ser un exantema, o sea, un rash muy parecido al del sarampión o de la escarlatina, o algo que vas a ver ya un poquito más adelante en derma, que se llama eritema multiforme. Cuando es causado por fármacos, algo que nos ayuda a distinguirlo un poquito más es que tienes linfadenopatías, es decir, se inflaman los ganglios cercano a la ruta de donde entró esa exposición. Entonces, si vemos que fue vía oral, por ejemplo, con el medicamento, pues los mesentéricos normalmente son los que se inflaman. Si es inyectado, a lo mejor vemos los axilares o los supraclaviculares, dependiendo justamente de dónde llegó o dónde entró el fármaco. ¿Ok? Hay muchas artralgias, como lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, este chiquitín, pues tiene inflamación de las metacarpopalancas, ¿no? Pero también las rodillas es otra constante, ¿no? De hecho, el último que yo vi fue hace 2 años de un paciente adulto y literalmente él tenía mucha artritis justamente de rodillas y él decía, sentía que me estaban metiendo sables justamente en la rodilla. Entonces, como se podrán dar cuenta, duele un poquito, ¿no? Hay un poquito de edema facial, ¿no? Y ese edema facial, junto con la albuminuria, nos debe de empezar a alertar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el riñón se está inflamando. Y si el glomérulo se inflama, está dejando de filtrar. Y mira, ahí es cuando los médicos se ponen a prueba, ¿no? Mientras el riñón funcione, mira, todo el mundo está feliz, ¿no? Pero apenas empieza a cerrar, mira, aquí te bajan las gónadas, aquí, porque dices, ya valió madres, ¿no? Y con toda razón. Y hay que recordar, ¿no? Normalmente no es algo luego, lo vemos muchas semanas después, ¿no? Tú, como yo te decía, vas a ver poco suero, ¿no? Tú vas a ver más bien suero-like, ¿no? Que es igual, pero diferente, ¿no? O sea, se parece un poco, pero no es el mismo espectro. Y el suero-like está fundamentalmente causado por medicamentos, que es lo que tú me decías, Pau, ¿no? El suero-like es como la versión light de la enfermedad del suero, ¿ok? ¿Por qué? Se caracteriza también de algunas manifestaciones clínicas. Ahorita vamos a ver por qué. Hay fiebre, la fiebre también es alta, pero no tan alta como en el suero, ¿no? Hay prurito, es decir, hay comezón, hay urticaria, hay artralgias, pero no hay artritis, que es otro dato importante. Y de igual forma, ¿no? Se da de 1 a 3 semanas tras el inicio del medicamento. ¿Qué es de distintivo el suero-like al suero? Bueno, el principal problema es que hasta el día de hoy, no sabemos por qué se da, pero no hay complejos inmunes. No se ha demostrado que se estén formando esos complejos inmunes. Entonces tú dices, chinga, a ver cómo. Y no hay hipocomplementemia. ¿Por qué? Porque pues obviamente si no hay inmunocomplejos, pues no estás activando vías clásicas del complemento. No hay vasculitis afortunadamente y no hay lesiones renales, por varias razones. Chinga. Mira, la misma cara que lo estoy viendo aquí en sus cámaras, misma imagen que estoy viendo acá. Entonces, pues, ¿cuál es la responsabilidad o por qué se está dando esto? No sabemos. No hay mucha claridad de por qué se da el suero-like. Pareciera ser que más bien lo que hacen los medicamentos es estimular de manera directa el TCR del linfocito T. Y entonces, al hacer esto, eso favorece que se dé una mayor comunicación hacia el linfocito B y la célula plasmática empieza a generar una cantidad impresionante de anticuerpos que se pegan muchísimas al antígeno justamente por la sobreproducción del mismo. Es una teoría, no quiere decir que esto realmente esté pasando. ¿Por qué? Por esta situación, ¿no? No se ha demostrado tal cual la presencia o la participación consistente de los complejos inmunes en el suero-like. Muy bien. También ha habido, por ejemplo, las hidantoínas, que es un grupo de fármacos que está asociado al suero-like. Esa es una de las tantas teorías propuestas, ¿no? Por ejemplo. Doctor, ¿y el suero-like se sigue considerando
hipersensibilidad de tipo 3? Pues sí, o sea, la verdad es que es una contrariedad, ¿no? Porque dice, si no tienes complejos inmunes, ¿por qué los medimos en este capítulo? Pues justamente porque te está dando las mismas manifestaciones clínicas. El punto es que no sabemos exactamente cuál es el mecanismo fisiopatológico que lo está condicionando. Y ahora, ¿con qué trato el suero? ¿No? O la enfermedad del suero, la hipersensibilidad, esteroide. Pero, pues aquí te destaco esto, ¿no? O sea, si tú analizas este cuadro clínico, pues parece infeccioso. Y le tienes que dar esteroide. ¿Quién se avienta? O sea, hay que tener las gónadas muy bien puestas, sean externas o externas, ¿no? Internas o externas. Para saber cuándo sí y cuándo no. Incluso el suero light responde igual a esteroide. Lo cual habla de que por ahí debe estar el mecanismo de hipersensibilidad. ¿Cuánto tiempo le vas a dejar el esteroide? Bueno, primero le tienes que dejar a dosis altas. O sea, le vas a dejar a prednisona, dosis plena, 60 miligramos, ¿no? Si es niño, 1 miligramo por kilo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se quite la fiebre. ¿Qué dices? No, o sea, sí, o sea, la verdad es que sí hay que, o sea, sí te suda, ¿no? Todo cuando empiezas a poner este tipo de tratamientos. Ya una vez que se quita la fiebre, entonces ya empieza a hacer dosis de reducción del esteroide. Manuel. ¿La artritis por hipersensibilidad tipo 3 se vuelve crónica o se resuelve con el tratamiento? Si agarramos los libros de texto de Maurice Artus, los que sobrevivían la hipersensibilidad tipo 3, normalmente resolvía 10 días posteriores de inicio del cuadro. Siempre y cuando no volvieran a tener exposición, por obvias razones, ¿no? Pero al día de hoy, la verdad es que no creo que haya un solo clínico que se quiera aventar, pasar cuidando a ese paciente en los próximos 10 días. Ruego al señor de la Salle que nunca les toque atender uno. De verdad. Si es un paciente muy complejo. Muy, 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 muy complejo. Pero bueno, si pasa esto, pues hay que saber qué hacer, ¿no? O saber a quién hablarle, que es otra cosa también importante, ¿no? Y no me hablen nada más a mí, también háblenle a la intensivista, por favor. Oiga, doctor. ¿Alguien iba a preguntar algo? Básico. Ay, gracias. ¿Cuánto tiempo tarda en evolucionar el paciente? O sea, ¿se podría confundir con justo con un cuadro infeccioso porque tiene un inicio paulatino o más bien es como muy rápido? No, o sea, ¿qué te permite diferenciarlo? Por ejemplo, en una glomerulitis postestreptocócica, ¿no? O una fiebre reumática, por ejemplo, que es un ejemplo clásico causado por un evento infeccioso. El evento infeccioso normalmente sale en agudo, ¿no? O sea, empiezas, resuelve el evento infeccioso y ya muchos días posteriores empieza a tener justamente las manifestaciones. La enfermedad del suero empieza un poquito insidiosa al principio, ¿no? O sea, primero empieza con urticaria, después empieza con artritis y después ya se deja ir y empieza con la fiebre, pero a durar, ¿no? Entonces, la verdad es que yo les diría, híjole, es un tanto difícil poder diferenciar, ¿no? En un principio, ¿qué es, no? Aquí lo que te orienta mucho más a veces es la historia clínica, ¿no? Para poder decir, bueno, pues es que todo el mundo acaba de caer por la garganta, ¿no? Y pues, a lo mejor por eso estoy teniendo estas manifestaciones clínicas. Y pues la otra situación es que cuando ves un paciente con enfermedad del suero o hipersensibilidad tipo 3, difícilmente se te va a olvidar. Y eso es viendo pacientes. Por eso, ustedes que ya van a regresar próximamente a rotar, ¿no? Ya pronto van a regresar a rotar. Roten. Hay enfermedades que se aprenden por imprinting, ¿no? O sea, ves al paciente y desde que lo ves dices, puta, esto lo vi hace 6 años. Y ya sabes por dónde va, ¿no?
Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué medicamentos son capaces de causar suero-like? O puede ser cualquier. Gracias, doctor. Justamente aquí voy. ¿no? Pero, doctor, Sí. yo tengo una pregunta. Mándeme. ¿Se pueden, un diagnóstico diferencial pueden ser otras enfermedades autoinmunes? Sí, pero muchísimas, ¿no? Por ejemplo, artritis idiopática juvenil, o sea, la artritis de los niños, es un diferencial, por ejemplo, de hipersensibilidad tipo 3. De hecho, si tú analizas la AIJ o la artritis juvenil en niños, o sea, es prácticamente la hipersensibilidad tipo 3, ¿no? Nada más, ¿qué te va a permitir diferenciarlo? Pues es que la otra llegó para quedarse, ¿no? Y esta, pues, en teoría va a empezar a resolver. Sí, porque es que yo me acuerdo que cuando mi hermana empezó con los síntomas, a ella le salió la urticaria morbiliforme. O sea, no así tal cual, pero sí en manos, pies y atrás de las rodillas. Y se veía, bueno, no se veía tan brusco, pero sí como el niño. Sí, sí, sí. Pues son causados justamente por ese mecanismo fisiopatológico, ¿no? Ok, oh, qué loco. Ok, gracias. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, si lo analizan un poquito, digo, yo sé que no han llevado reuma, pero una enfermedad en suero podría asemejar a un cuadro debutante de lupus. Y no tendría nada de raro. O sea, el lupus es un mecanismo de hipersensibilidad tipo 3, con unos tintes ahí de tipo 2, pero es fundamentalmente tipo 3. ¿Okay? Entonces, volviendo acá. Doctor, cuando nos mencionó de la reacción. Ay, perdón. Cuando nos mencionó la hipersensibilidad por medio de contraste, ¿entraría en tipo 1? Aquí depende, porque cuando tienes reacciones a medio de contraste pueden ser de 3 tipos, ¿no? Una es la de tipo 1, mediada por IgE. La otra puede ser de tipo 3, o sea, porque el medio de contraste se le pegan justamente varias inmunoglobulinas de tipo IgM o IgG alrededor. La otra puede ser de tipo 2, por sobreactivación del complemento. También puede pasar. Entonces, es un poquito complejo. ¿Qué te va a permitir saber cuándo es uno y cuándo es otro? Las manifestaciones clínicas. ¿Sí? O sea, el hecho de ver pacientes, miren, esto es una reacción alérgica mediada por IgE, ¿no? En medios de contraste. Y ahí todo el mundo tiene que ir como muégano para ver, tocar, palpar, revisar al paciente. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Va? Entonces, en los medicamentos causados o que causan hipersensibilidad tipo 3, pues está este grupo, ¿no? Fundamentalmente, el suero-like, ¿no? Concretamente suero-like. No quiero que se me queden con la malinterpretación de que las penicilinas, el mecanismo de hipersensibilidad que dan normalmente es el de tipo 3. Esto no es así. Causan mucho más hipersensibilidad de tipo 1. Pero, como es el grupo más utilizado, o sea, después de los analgésicos no esteroideos, los antibióticos es el siguiente grupo de fármacos más utilizado a nivel mundial. Pues obviamente por frecuencia, pues sí, este grupo y este grupo te pueden causar hipersensibilidad de tipo 3. ¿Por qué? Porque si tienes mayor población tratada, con este, pues obviamente va a salir más por numeralia, ¿no? No por otra cosa. ¿Cuál es al día de hoy de los medicamentos que más causan suero-like? Hidantoínas, ¿no? Cefaclor, cefaclor ya no tanto porque ya cambiaron justamente la sal de cefaclor. Pero si tienes hermanos 3 o 4 años más grandes que tú, el cefaclor era un antibiótico muy popular hacia finales de los 90, principios de los 2000. ¿Okay? Yo sé que a lo mejor a algunos de ustedes les tocó. Y Lilly, que se estaba haciendo millonario con el cefaclor, de repente empezaron a reportar muchos cuadros de suero-like. Y entonces yo creo que el gerente de producto de cefaclor se aventó por la ventana porque pues, tuvieron que parar la producción, no se utilice más, y ver cómo reformular el fármaco para que no causara tanto suero-like, ¿no? Ya con esto que ahora es orato de cefaclor, pues se supone que ya la posibilidad es muchísimo menor, pero si tú buscas en PubMed, te vas a dar cuenta que hay muchísimos reportes publicados de artículos originales de suero-like provocado por cefaclor.
hacia finales de los 90. Ahora, reacciones de hipersensibilidad tipo 3. ¿Ok? Aquí ya no son anticuerpos, aquí lo que estamos viviendo es el planeta completo. Aquí es la célula, ¿no? Entonces aquí el anticuerpo vale madres, ¿no? Aquí lo que importa es la célula activada. Y tarda, siempre va a tardar, ¿ok? ¿Cuánto tarda? Bueno, a lo mejor no tanto como 1 o 3 semanas como el suero like, pero lo mínimo que debes de esperar para considerar un evento celular son 12 horas tras la exposición del antígeno, ¿ok? Y esto, el principal responsable va a ser el linfocito T activado, que reconoció justamente eso, es en un MHC1 y MHC2, y que va a generar tanto una polarización, o sea, un tipo de respuesta TH1, TH2 o TH17, o si fuera un CD8, por la activación del CD8. Recuérdate que esto es hipersensibilidad y es una respuesta exagerada del mecanismo. Entonces, ahorita vamos a entender el por qué. Ahora, ¿cómo te aprendes? ¿O cómo es fácil recordar más bien? ¿Cómo se llama? Los mecanismos de hipersensibilidad. Bueno, con una mnemotecnia que me enseñó mi maestro. O sea, imagínate, estoy hablando de sabiduría del Pleistoceno, ¿no? Melon, ¿no? ¿Por qué? Porque la de tipo 4 tiene 4 subdivisiones. ¿Ok? Entonces, así es más fácil entender o recordar cuáles son esos 4 subtipos. Pues vaya. La 4A. 4A está condicionado fundamentalmente por macrófagos, ¿no? Es decir, es el linfocito TH1 que se está apoyando con el macrófago. ¿Cuáles son las citocinas involucradas? Interferón gamma. Por varias razones. Si entiendes lo que está pasando, pues sabrás el por qué justamente son estas dos células, ¿no? Es una respuesta de tipo TH1 exagerada, ¿no? Ejemplos clásicos de hipersensibilidades 4A, dermatitis alérgica de contacto. ¿Dónde lo vemos esto? Cuando se van a la playa y son pusis y no quieren hacerse un tatuaje de veras y se hacen un odena, ¿no? Y que después, al cabo de 2 o 3 días del tatuaje de henna, ya se vuelve eso una bola de vesículas, ¿no? Y ya ese signo árabe que se tatuaron ahora ya parece Quasimodo. Bueno, esa es una dermatitis alérgica de contacto, ¿no? ¿Cuál más? Ejemplo clásico, por ejemplo, reacción de la tuberculina, ¿no? O sea, esta prueba que hacemos en la piel para ver si ya tuviste exposición a Mycobacterium tuberculosis, es un ejemplo clásico de estas reacciones de hipersensibilidad que nosotros aprovechamos para hacer pruebas diagnósticas, pero bueno, realmente va en ese sentido, ¿ok? Va a la siguiente. Después viene la 4B. 4B es respuestas de tipo TH2 que se apoya en el eosinófilo, ¿no? O sea, es hipersensibilidad eosinofílica. ¿Cuáles son las situaciones clave? Pues ya las viste, ¿no? 4, 5 y 13. Ejemplos clásicos de 4B. Asma, no de reciente diagnóstico, ya que lleva algunos cuantos de meses, ¿no? Esto se llama DRES. DRES, que es reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos, por sus siglas en inglés, ¿no? O sea, estos pacientes consumen cierto medicamento y hacen una eosinofilia brutal, pero brutal, y obviamente tiene síntomas en todos lados porque tienen eosinófilos alterados en todas partes del cuerpo. Reacción grave, por cierto, ¿no? Es muy infrecuente, pero bueno, la hay, ¿no? Cualquier cosa que diga eosinofílica, gastritis eosinofílica, esofagitis eosinofílica, colitis eosinofílica, proctocolitis eosinofílica, todas estas son parte de estos mecanismos de hipersensibilidad 4B. ¿Okay? Ese síndrome de Loeffner, ¿no? Que nos da el Ascaris lumbricoides con eosinofilia y tos nocturna, es un mecanismo de hipersensibilidad 4B, por ejemplo. Doctor, ¿podría repetir qué significa DRES, por favor? Sí, es reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos.
Doctor, ¿cómo diferenciar un tipo 4B a un tipo 1? Por las células que te están participando. Es una biopsia, aquí ves macrófagos. Aquí ves eosinófilos. Ahora, ¿quieres verte a lo mejor sin tomar la biopsia? Pues toma las citocinas. O sea, en hipersensibilidad tipo 1 con tipo 4B. Ah, ok, ya te entendí. Es que en el 1 el eosinófilo no tiene participación. O sea, y aquí todo es rápido. Aquí te tardas 12 horas tras exposición. Entonces el tiempo es uno de tus principales diferenciadores, por ejemplo. Ok, gracias, doctor. Ok. Vale. Si no los pudiéramos eliminar y cayéramos en una situación de infestación, estaríamos en 4B. Pero, por ejemplo, estos niños de Guerrero que tienen desnutrición y que están repletos de ascaris lumbricoides por todas partes, ellos hacen muchas reacciones de hipersensibilidad de 4B. Incluso pueden hacer urticarias, justamente por estas situaciones. Ok, vámonos acá. (4C) está mediado por linfocitos CD8. ¿Ok? Aquí no te importa la polarización porque justamente es este grupo de células, ¿no? Y acuérdate que en CD8 no hay polarización. Es el lo de melón, ¿no? Entonces, aquí hay perforinas y granzimas, es decir, aquí el CD8 está matando células a lo bestia, ¿no? ¿Dónde vemos estos mecanismos de hipersensibilidad? Por ejemplo, en Steven Johnson, síndrome de Steven Johnson, esta cosa muy temida de las sulfas. Bueno, lo que está pasando es que el CD8 está destruyendo la capa granular y basal del estrato epidérmico. Entonces, por eso se pone como se pone, ¿no? NET, que es necrólisis epidérmica tóxica, que es un Steven Johnson todavía más grave, con una mayor superficie corporal afectada, es también un ejemplo de hipersensibilidad de tipo 4C. Hepatitis autoinmune, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, está condicionada justamente por este mecanismo de hipersensibilidad, ¿no? ¿Dónde más? En rechazos a órganos trasplantados, ¿no? O sea, sobre todo cuando son situaciones agudas, donde empiezas a ver que empieza a fallar el órgano, recién lo pusiste en el nuevo hospedero, estos también mecanismos de hipersensibilidad tipo 4C. ¿Sí? Y avanzando, viene la 4D, ¿no? La 4D está mediado por linfocitos CD4, CD8 y neutrófilos, es decir, esto es respuesta de tipo TH17. ¿Ok? Entonces, si analizas, pues hasta eso no es tan complicado entenderlo. TH1, TH2, TH17, CD8, tal cual, ¿no? Aquí la N es por neutrófilos, ¿no? Fundamentalmente hablando. ¿Por qué está el CD8 aquí metido? Porque acuérdate que el CD8 puede ayudar a justamente la función neutrofílica. Si recuerdas cuando vimos biología de la célula, ahí había ciertos grados de participación, porque el neutro puede reclutar a dichas células. ¿Okay? Pero, pues aquí estamos viendo linfocitos TH17, fundamentalmente, y neutros. ¿Okay? Ejemplos de 4D, artritis reumatoide, por ejemplo, es ejemplo clásico. Psoriasis, ejemplo clásico 4D. Esto que se llama AGEP o pustulosis eczematosa aguda generalizada, que lo van a ver en derma. No es tan frecuente, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo presente. Que es literalmente, imagínate, un paciente que se llena de pústulas por todas partes, ¿no? Y pues todas esas pústulas de manera generalizada están condicionadas por la sobreactivación del neutrófilo, ¿no? Enfermedad de Behçet es una enfermedad autoinmune, también es causado por 4D. Espondilitis anquilosante también es causado por 4D. ¿Dónde más?
otra que me venga a la mente. Síndrome de Cogan, otra enfermedad autoinmune, también es causado por enfermedad de este tipo. CUSI y Crohn puede ser un poquito cambiante, pero también es causado por TH17 y hipersensibilidades de tipo 4D, entre muchos más, ¿no? Doctor, ¿esto tiene un tiempo pues de manifestación? O sea, ¿cuánto tiempo aproximadamente podemos decir que es una hipersensibilidad tipo 4? Lo mínimo que debes esperar son 12 horas. Mínimo. Promedio, más o menos de 2 a 3 días. Sí. Normalmente ya las empieza a ver, ¿no? Ok, déjame borrar mis dibujitos. Y me voy directo a lo que sigue. Entonces, bueno, ya lo vimos. Vamos al ejercicio, ¿no? Entonces, nombre y apellido. Si me vas a decir, si aplica la subdivisión, me vas a decir cuál es el mecanismo involucrado. Entonces, enfermedad de Graves. Leucito estimulante, muy bien. Anafilaxia. Tipo 1. 1, exacto. Tipo 1. Enfermedad hemolítica de recién nacido. La Citotóxica dos, tipo 2. Exactamente. 2, citotóxica, vientos. Trombocitopenia por medicamentos. Tipo 2 citotóxica. Exacto, muy bien, Tamara. Anemia hemolítica por medicamentos. También tipo igual, tipo 2 ¿Qué? citotóxica. 2 citotóxica, exactamente. Steven Johnson. Tipo 4C. Tipo 4. 4C, exacto. 4 déjalos para los de la UM o los de la NAHUAC. Miastenia gravis. Tipo 2. Tipo 2 Sí. No hay 12, ¿no? 2. 2 citos. Sí, neutralizante, exactamente. Vasculitis, cualquier vasculitis. tipo 3. Tipo 3. 3, vientos. Rinitis crónica. Tipo 1. Ah, no. ¿Dónde era eso? Tipo 4B. 4B. Vientos, 4B. Es un muy buen ejemplo, exactamente. Esofagitis eosinofílica. 4B. 4B, vientos. AGEP. 4D. 4D. Okay. PPD o prueba de tuberculina. La 4A. 4A. Muy bien. Asma, todas las asmas. Tipo 1. Ajá. Y la última, la 4, pero no me acuerdo cuál era. La 4B. 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 Asma es una enfermedad que puede tener muchas manifestaciones o muchos aspectos. No todas son alérgicas. Entonces puede ser 4B, 4C, incluso 4D. La 4D es la más brava. ¿Okay? Pero bueno, puede tener un espectro bastante amplio. Dermatitis por contacto. 4A. No, no es tipo 1. La 4. 4A. 4A, exactamente. Enfermedad del suero. 3. O de la 3, ¿no? DRES. 4B. 4B. Muy bien. Necrólisis epidérmica tóxica. 4C. 4C, muy bien. Granulomas, como los que vemos ahí en tuberculosis. 4A. 4A. 4A, muy bien. ¿Sí? Asma crónica. Crónica. 4D. 4B. 4B o 4D, incluso 4C, ¿no? Bien. Sí, también puede ser. También por macrófagos, sí. Y esto está más para los de los pintores o los panaderos. O sea, prácticamente el asma crónica puede ser por cualquier tipo de las celulares. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, mándeme. Sí, a ver, si es tipo 4A es que es menos grave. No necesariamente. O sea, la gravedad le va a dar qué tanta sobrereacción y estímulo inflamatorio se está condicionando. ¿Ok? ¿Por qué la 4D que yo señalaba hace rato es un poquito más brava o más difícil de tratar? Porque si tú recuerdas, si tú das esteroides, el neutrófilo de primera instancia no disminuye.
aumenta un poquito de su sobrevida y después empieza a bajar la cantidad. Entonces, si tienes este mecanismo de hipersensibilidad y empieza a dar esteroides, pues estás en una complicación importante, ¿no? Porque pues dices, ¿y ahora qué hago? Yo te diría, nada más adelantándote un poco, aguanta vara, ¿no? Bajarlas, se va a tardar, pero bajarlas. ¿Eh? ¿Dudas, preguntas? No, doctor. Ok, vientos. No, doctor, yo sí tengo dudas. Ujú. Es que no sé si mi micrófono se escuche o no. ¿Sí? ¿Me escucha? Ok. Doctor, en la hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí se llega a generar IgG o solo IG? Solo es IG. Siempre. Y doctor, en los pacientes con VIH presentan menos reacciones de hipersensibilidad. Ay, hoy llegaste filosa, ¿verdad? Pregunta muy cabrona. No necesariamente. No necesariamente. De hecho, tienen los dos espectros. Depende de qué estado de la enfermedad estés. ¿Por qué? Porque recuerda que la mayor parte de tus T reguladores son linfocitos de tipo CD4. Entonces, si bajan los CD4, al tener menor cantidad de regulación, es más factible que cualquier mecanismo de hipersensibilidad pueda llegarse a dar. Ahora, en la otra situación, pues también, si empiezan a bajar mucho las poblaciones, pues el sustrato que te da cualquiera de esos mecanismos de hipersensibilidad, sobre todo de los de tipo celular y muchos de los causados por anticuerpos, pues el riesgo es menor, ¿no? Pero pues ya tienes un paciente un tanto muy jodido, ¿no? Sobre todo si tienes menos de 300 CD4, que es cuando normalmente ya vemos que dejan de hacer reacciones de hipersensibilidad, pero bueno, lo que mejor prefiero que me siguen dando guerra a que me dejen de hacer guerra, ¿no? Por obvias razones. Gracias, doctor. Doctor, mi pregunta se va un poco del tema, pero con la pregunta de María, básicamente los pacientes con VIH nada más tendrían respuesta innata. Bueno, más bien los pacientes con SIDA nada más se quedan con la innata. Ah, ok. Oh, ok, ya me explotó la cabeza. Gracias. ¿Okay? Doctor, Mándeme. en los tipo 1, el tratamiento que hay como de una vacuna, ¿qué es lo que hace para que dejen de tener como tanta reacción? Ah, bueno, pues es que es un poquito más complejo, pero lo que empieza a inducir mediante esta administración es que empiecen a generarse poblaciones de linfocitos T reguladores inducibles, para decirle a las células T y las células B que están ahí sobreactivadas, para el tren, ¿no? La otra situación que hace también es que induces cambios de isotipo de la inmunoglobulina. Entonces le empiezas a decir mediante esta administración seriada que la célula B deje de producirte anticuerpos de tipo IgE para que las convierten de tipo IgG4. Entonces, ¿qué diferencia tiene que ser IgG4? El IgG4 tiene una acción neutralizante, más no inflamatoria. Entonces, capta el alergeno, lo bloquea, pero no te genera esa sobrereacción que caracteriza justamente a las enfermedades de origen inmunológico. Entre algunos otros mecanismos, ¿no? O sea, se hace un switch de cambio de TH2 a TH17 o a tipo TH13, ¿no? Que pues, obviamente ya no propician que se dé el sustrato para este tipo de enfermedades. ¿No? Gracias. ¿No? ¿De qué? Bueno, tómense 2 minutos para hablar de rinitis alérgica y entender justamente esto que está preguntando Tamara ahorita, ¿no? 2 minutos.
Pues, vamos. Vamos a hablar de rinitis alérgica y pues justamente la carga o la importancia que tiene el día de hoy la enfermedad. Me voy. Entonces, inicio con varias preguntas nada más para irte poniendo en contexto acerca de la importancia que tiene el día de hoy la rinitis alérgica, ¿no? La rinitis alérgica es la causa número 1, ¿no?, de congestión nasal en edad pediátrica. O sea, antes de la gripa, tienes que estar pensando en rinitis alérgica. 2, de todos los pacientes que tienen alguna enfermedad inmunoalérgica, el 20% tiene manifestaciones nasales. Entonces, más o menos para que le vaya escalando en cuanto a cantidad de pacientes afectados. Y más o menos representa el 3% a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, no importando qué zona geográfica sea, representa el 3% de las visitas al médico general. O sea, tus visitas, ¿no? Porque tú estás formando como médico general ahorita. Pero, si analizamos algunos datos, por ejemplo, ahora con el nuevo INSABI en formación, INSABI acaba de poner, justamente salió hace 2 meses, hace 2 meses y medio, justamente, que la rinitis alérgica representa al sector salud en el primer nivel de atención el 18% de las consultas. O sea, 1 de cada 10 consultas que vas a tener van a ser por rinitis alérgica. O bueno, casi 2 consultas de cada 10 van a ser por rinitis alérgica. Y al día de hoy, de todas las enfermedades de origen inmunológico, es la que genera más costos. Pero tú me dirás, oye, Víctor, pero pues es que la rinitis alérgica a lo mejor no me va a llevar al hospital, ¿no? O no va a tener riesgo vital. Yo te diré, esto totalmente no es cierto. Pero, como este paciente no descansa, no duerme, su rendimiento es muy pobre. ¿Qué genera con ello? Pues obviamente que pues, su productividad sea muchísimo menor y que obviamente haya muchos costos asociados alrededor de la rinitis alérgica. Además de que, pues sí es una causa pues importante de ansiedad y depresión, lo cual le suma el costo de atención a la rinitis alérgica. Entonces, para muestra basta un botón, ¿no? ¿Qué tan prevalente es la rinitis alérgica a nivel mundial? Bueno, uno de los estudios epidemiológicos más grandes que se han hecho en todas las enfermedades, pero particularmente para las enfermedades alérgicas, es el ISAC, ¿no? ISAC ha tenido varios momentos, vamos a ponerlo así. Inició más o menos por los 60s y cada determinado tiempo se están haciendo estas encuestas para ver cómo se mueven las enfermedades alérgicas, ¿ok? Y pues yo te vengo a promover a que las tengas presentes. ¿Por qué? Porque ahí está el pan, ¿no? En Estados Unidos, del 18 al 30% de la población tiene rinitis alérgica. Ahí está Europa. Ahí está Australia. Tú dirás, ay, México debe estar en 2%. ¿Sí? Traga, perro, ¿no? O sea, 1 de cada 3 de ustedes tiene rinitis alérgica. Como Tamara, por ejemplo, ¿no? Que se acaba de rascar la nariz, ¿no? Bueno, y aquí viene la dupla maldita, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? De los pacientes que tienen rinitis, más o menos un 20 al 40% tienen asma. Y de los pacientes que tienen asma, de un 30 hasta un 75%, de hecho, más o menos la media el día de hoy está alrededor del 70%, tienen rinitis. Entonces, ¿de qué habla esta situación? ¿Quién les diría? O 15 a 20. Pues
que tienen una etiología en común. Ok, ese es uno, primer escenario. Segundo escenario. Que una causa la otra. ¿Cuál? ¿Cuál a cuál? La rinitis al asma. Exactamente, ¿no? Entonces, tu misión como médico general es quitarme chamba a mí. O sea, si yo vivo en pobreza en los próximos años, yo habré cumplido mi misión en la Tierra. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tú hiciste las cosas que a ti te correspondía como médico de primer contacto. Efectivamente, el factor de riesgo más importante para que un paciente desarrolle asma es tener una rinitis alérgica. Y una rinitis alérgica mal controlada. Entonces, como bien lo establece José Luis, ¿no? Si tú pones en control la rinitis alérgica, vas a evitar que ese paciente desarrolle asma y le vas a cambiar totalmente la historia natural de la enfermedad, porque será una, ya no serán dos. Porque la coexistencia, ya viste que no es nada despreciable. Entonces, esa es tu misión. Y si tú te dedicas nada más a, digo, no quiero decir que tengas que ser alergólogo, ni mucho menos, ¿no? Pues no, eso solo son datos de signos de inteligencia. Pero, si tú te dedicas como médico general únicamente a atender pacientes que tienen rinitis alérgica, créeme que no pasarás hambre. Y aquí te voy a demostrar por qué. ¿Cómo andamos en México? Ahí te va. Esta línea se movió. Esta debe estar acá. Mérida de Yucatán, casi el 40% de la población tiene rinitis alérgica. Bomba, ¿no? Villahermosa, donde ahora salen también presidentes. Bueno, Macuspana, pero bueno, está muy cerca, ¿no? O sea, 32 al 39%. Entonces, ¿qué nos demuestra esta tabla? ¿No? Y esto está publicado, o sea, no lo digo yo, ¿no? Esto está publicado a nivel internacional. La rinitis alérgica no es una enfermedad alérgica de grandes centros urbanos. No lo es. De hecho, al día de hoy, la zona que muestra mayor rinitis alérgica de todo el país se llama Mérida, Yucatán. Piénsalo. Piénsalo. Te puedes ir a vivir a Mérida, tranquila, buena comida, ¿no? La vida es barata ya, ¿no? Y pues 1 de cada 2 tiene rinitis alérgica, ¿no? Está creciendo, hay lana. Al día de hoy hay mucha lana, ¿no? Segundo estado de incidencia, Villahermosa, Tabasco. Bueno, ciudad, ¿no? Siguiente, Hermosillo, Sonora. Allá donde hay buena carne, también piénsalo, ¿no? Y aparte de lana, y las mujeres son guapísimas, ¿no? Los hombres también, doctor, son muy buenos. Bueno, no me fijé tanto en ellos, ¿no? Pero la última vez que fue justamente poco antes de que nos cerramos en la pandemia, o sea, yo de verdad, yo me quedé pero impactado. Ok, entonces, siguiente, Ciudad Victoria, Tamaulipas, ahí donde están tus amigos de USA Victoria, que es donde también hay medicina también. Y después ya sigue Ciudad de México y paulatinamente otros estados, Guadalajara, Monterrey y así sucesivamente. Entonces, hay muchísima rinitis alérgica en México. Y esto tiene que ver por varios factores, ¿no? Una es la situación genética, la otra sin duda es la situación ambiental. ¿Okay? Entonces, piénsalo. Independientemente de si no te quieres dedicar a la rinitis alérgica, eso tienes que saberlo tratar también como la hipertensión o la diabetes. Así. Porque te lo va a demandar, ¿no? Totalmente. La patria sí te lo demanda. Y aquí hablamos de varias cosas, ¿no? La diferencia entre alergia versus atopia. Aquí voy con ello. Normalmente se utiliza el término de alergia y atopia como sinónimos. Y realmente no lo son.
Y aquí vamos a distinguir algunos puntos importantes. ¿Por qué? Porque sí es algo que debemos de tener muy presente por la situación de la diferencia y la traducción clínica que esto tiene. Me voy a centrar en atopia. Atopia es esta tendencia genética o familiar que tenemos para producir una mayor cantidad de IgE frente a ciertos elementos inertes, ¿no? Hasta ahí. O sea, esto es una situación bioquímica. Si yo agarrara lanas y les tomara muestras de sangre a todos ustedes y viera la cantidad de IgE que tienen, pues yo sabría que más o menos casi el 50% de ustedes tendrían niveles altos de IgE. Y muchos de ustedes me dirán, pues es que yo no tengo nada, ¿no? Yo no tengo ninguna enfermedad alérgica. Y esto es totalmente no cierto. O sea, no hay tema, ¿no? ¿Por qué? Porque la atopia habla de una situación meramente bioquímica. O sea, tienes mayor cantidad de IgE, ¿por qué? Porque pues, así eres, ¿no? O sea, tienes esta tendencia a producir un poquito más esta situación. Mientras que la alergia sí es este conjunto de signos y síntomas que son reproducibles. Es decir, si yo soy alérgico a algo, siempre me tiene que generar lo mismo, porque acuérdate que el responsable es la inmunidad adaptativa. Entonces, si soy alérgico a los gatos, va a ser siempre contra todos los gatos, ¿no? O si es el perro, todos los perros. Si de repente me dices, es que soy alérgico al trigo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y como bolillo me pongo muy mal, pero como el osito Bimbo y no me pasa nada, yo diría, a ver, güey, no me hagas pendejo, ¿no? No va por ahí, ¿no? Porque no está cumpliendo este sentido, ¿no? Entonces, ciertamente la atopia, o sea, esta mayor producción de IgE, es un factor de riesgo para poder desarrollar enfermedades alérgicas, por varias razones. ¿Por qué? Porque te está hablando en el trasfondo de que hay una mayor tendencia a producir respuestas de tipo TH2. Pero una cosa es tener esta tendencia y otra cosa es tener signos y síntomas. Son momentos muy distintos justamente de la historia natural de la enfermedad. Incluso muchos de ustedes, poniéndolos a cuenta como ejemplos, podrán ser atópicos toda su vida, pero nunca tener manifestaciones alérgicas. Y está bien. ¿Por qué? Porque eso habla de que los reguladores o los macrófagos M2 están haciendo su chamba, ¿no? Tal cual. Y pues ahí no tenemos ningún tema, ¿no? Tú vives feliz con tu mayor cantidad de IgE. ¡Qué padre! Ahora, ¿qué es la rinitis alérgica? Bueno, la rinitis alérgica, si agarramos la etimología de la rinitis, quiere decir que inflamación de la nariz. Pero hablar de que la rinitis alérgica se inflama como producto de este mecanismo de hipersensibilidad, clásicamente hablando, como ya lo veíamos, de tipo 1, ¿ok? La rinitis alérgica se distingue con 4 signos y síntomas fundamentales. Prurito, es decir, comezón, o sea, esta situación que se está agarrando de manera constante la nariz, como muchos de ustedes lo hacen a lo largo de toda la clase, bueno, es un dato muy característico de la rinitis, ¿no? Estornudos, y esto se llama estornudos en salva, ¿no? Clásicamente el paciente que tiene rinitis alérgica estornuda achú, 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 vienen como 2 o 3 seguiditos, eso es algo muy, muy propio de la enfermedad. También puede ver aislados, y también es igualmente orientador, pero es muy común que el paciente diga achú, 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 ¿no? La otra es rinorrea, es decir, escurrimiento nasal, ¿no? Normalmente transparente, hialino, como si fuera agua, ¿no? Es otra situación. Y el último punto es esta sensación de obstrucción nasal o congestión nasal, ¿no? El famoso pero, ¿no? Por la mnemotecnia, para que no se te olvide. La rinitis alérgica es tan común, y eso también te lo van a volver a reafirmar cuando lleves neumo, y seguramente cuando lleves otorrino también. Te dirán que un paciente que tenga 2 o más de estos 4 signos, que lo presente por lo menos 1 hora la mayor parte de los días de la semana, eso es rinitis alérgica hasta no demostrar lo contrario. Entonces, normalmente cuando empezamos a ver estos temas, empiezan a decir, ah, yo tengo esto. Bueno, si te estás reconociendo, qué bueno, reconócete y ocúpate, ¿no? Por varias razones. Siempre se empiezan a diagnosticar ahorita. Ahora, me voy, antes de irme para acá, me voy a ir al mecanismo fisiopatológico inmunológico para que después regresemos. Voy para acá. Entonces, ¿qué pasa en la rinitis alérgica? Un día promedio como hoy. Hoy he estado lloviendo, pero vamos a suponer. Hoy en la mañana te levantaste, ¿no?
abriste las ventanas, eso que se llama cueva o dices que es tu recámara, ¿no? Entonces, abriste la ventana, respiraste hondo y entonces llegó el polen a tu vía respiratoria. Ese polen, como tú bien sabes, tiene pues varios componentes proteínicos donde pues podemos identificar algunos alergenos o epítopes, ¿no? Que tu célula presentadora de antígeno profesional puede captar, lo lleva al ganglio linfático, le dice, oye, linfocito T virgen, dale, ¿no? Y entonces, mediante este frotamiento de las membranas, se da esta sinapsis inmunológica que me induce una polarización de tipo TH2. ¿Okay? ¿Qué hace ese TH2? Bueno, pues va con su primo hermano, el linfocito B, le dice, oye, güey, pues prodúceme esta, ¿no? Y entonces, mediante la señalización interleucina 4 y 13, le dice al linfocito B, con todo gusto, linfocito B se convierte en célula plasmática y va a producir anticuerpos específicos contra esta misma situación que originalmente la célula dendrítica presentó. Esto ya lo tenemos muy bien estructurado. ¿Qué va a pasar con esa IG? Bueno, el día de mañana o los días subsecuentes o meses subsecuentes, esa IG que vas a empezar a producir va a buscar las células que tienen su receptor de alta afinidad para inmunoglobulina E, como célula cebada, basófilo y eosinófilo, sobre todo célula cebada. Y va a empezar a sensibilizar esas células. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 2 semanas, ¿no? Que vuelvas a abrir la ventana y que vuelves a respirar el mismo grano de polen. Bueno, pues esto va a favorecer, ¿no? Que ya el alergeno llega, lo capten, y entonces a partir de ahí la célula cebada degranule. Esto ya lo habíamos revisado, ¿no? Al degranular, pues va a liberar estos mediadores de reacción temprana, histamina, triptasa, quimasa, como ya hemos revisado, pero también va a reclutar por síntesis de nuevo algunas otras citocinas y quimiosinas que van a ayudarle a ¿qué? A que llegue el eosinófilo. ¿Okay? Y el eosinófilo se va a empezar a acumular y me va a liberar sus mediadores de reacción tardía, condicionando ¿qué? Esta sensación de congestión. Esto es lo que pasa en la rinitis alérgica. El problema es esto, realmente. Porque si no se diera esto, no podríamos dar toda la consecuencia de los pasos subsecuentes. ¿Ok? Ahora, esto que vemos aquí es importante, ¿por qué? Por lo que ves en el paciente que tiene rinitis alérgica. Me voy a la de atrás. La rinitis alérgica la podemos dividir en 2 momentos en cuanto a línea de tiempo. La fase temprana, que ¿qué es? Pues es la hipersensibilidad tipo 1 que acabamos de revisar, donde el paciente que ya está sensibilizado entra en contacto con esta situación alergénica, libera histamina, triptasa y quimasa, y esa histamina, fundamentalmente la histamina, te da 3 de los 4 signos y síntomas definitorios: estornudo, prurito, comezón y rinorrea. Junto con triptasa, ¿qué va a hacer? Pues va a activar las fibras del parasimpático. ¿Para qué? Para que libere acetilcolina. Y esa acetilcolina también es captada por las células caliciformes y empiezas a moquear como si no hubiera un mañana, ¿no? Y entonces, por eso tienes esto, muy característico. Pero acuérdate que esa célula cebada también se está activando. Y que lo que viene de nuevo se va a tardar un poquito más. ¿Por qué? Porque hay que empezarlo a producir, ¿no? Y entonces, ahí encontramos justamente lo demás, ¿no? Los mediadores lipídicos de la inflamación, la acumulación, el reclutamiento de citocinas, que me llaman a más linfocitos T, a más eosinófilos, y eso me da una situación de congestión nasal. Si entiendes esto, verás, o ya al día de hoy ya podrás incluso inferir, que si mi paciente se está quejando de esto, pues aquí sí le doy antihistamínico, ¿no? Y el antihistamínico me va a funcionar bien. Pero si yo quiero resolver esto con un antihistamínico, estás jodido. Porque nunca vas a incidir en esto. Porque aquí no hay receptores. Aquí sí. Aquí no. Entonces, acuérdate que lo que te va a hacer buen clínico es no recetar a todo el mundo como si fuera igual. Hay que individualizar al paciente.
Entonces, si mi paciente se está quejando de congestión nasal, pues darle esteroides intranasales. ¿Para qué? Para quitarle esto. Pero si mi paciente se queja porque cada vez que va a besar al novio, el novio le sabe el moco a moco y saladito, bueno, pues dale antihistamínico, o sea, no seas cabrón, ¿no? O sea, ¿ella qué culpa tiene? ¿O él qué culpa tiene? ¿No? Digo, me queda claro que lo ama muchísimo. Pero, bueno, luego están metiendo bocas y mucosas en otros lados. Entonces, digo, ya es motivo de otra clase, ¿no? Entonces, la rinitis alérgica, aquí, y nada más me tomo 2 minutos para terminar. La podemos clasificar en varios momentos, ¿no? La más común, obviamente, es mediada por IG, ¿no? Es decir, hipersensibilidad tipo 1, pero también hay rinitis alérgica no mediada por IG, que es causada por mecanismos celulares, que esa es una rinitis alérgica que tiene 15 años, 20 años de evolución, ¿no? Tal cual, donde ya cambió y la IG ya no es lo más importante al día de hoy. La otra es, la rinitis alérgica la podemos clasificar en relación al tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan con los síntomas? Y aquí hay esto que se llama intermitente y persistente. Si tú escuchas de algún médico, alguien que te diga rinitis alérgica estacional o perenne, huye, Simba, y nunca regreses. ¿Por qué? Porque ese güey tiene por lo menos 25 años de atraso. Al día de hoy, ya la clasificación que se utiliza, y desde hace los últimos 15, 20 años, es intermitente y persistente. ¿Ok? Y la otra es la situación de gravedad. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Solo hay 2 clústeres o 2 grupos. La leve o la moderada grave. ¿Ok? Esto es entender la enfermedad. Esto es ver cuánto le dura la enfermedad. O sea, qué tantos días a la semana la tiene. Pero esto te lo tiene que contar el paciente. Una rinitis alérgica leve es aquel que moquea todos los días y vive feliz y dice, no, yo estoy a toda madre, no afecta para nada mi calidad de vida y de hecho a mi novio hasta le gusta que le estén barrando mocos a la hora del mundo y viven felices ese binomio. Bueno, ese será leve, ¿no? O sea, vive feliz, ¿no? Tú dirás, qué pinche asco, pero bueno, o sea, puede pasar, ¿no? De todo hay en la viña del Señor, ¿no? La moderada grave es cuando el paciente ya se empieza a quejar de algo. ¿Sabes qué? Es que no duermo, es que me cuesta trabajo captar los olores, la comida me sabe a moco, ¿no? Ya no me siento igual, me siento cansada todo el tiempo, me veo en el espejo y tengo una pinche ojera hasta acá, no mames, tengo 23 años o 21 años y parezco que voy por mi 39º divorcio. Ese es el paciente que tiene una rinitis alérgica moderada grave. No hay diferencia tal cual entre moderada y grave, sino se pone justamente en el mismo grupo. ¿Ok? Va, hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Dudas o preguntas que tengan, muchachos? ¿Qué tengo que ir al alergólogo, doctor? ¿Mándeme? Tengo que ir al alergólogo entonces. Pues